Entonces, bueno, nosotros en la clase pasada habíamos dejado la cadena de valor, pero, bueno, habíamos visto algo de la concepción de empresa. Ustedes, más que nada, los recursos ya los conocemos, hemos estado viendo cuáles recursos había. Acá han puesto uno que se llama de mercado, que evidentemente vendría a representar lo que es la demanda que produce ese mercado. Porque si yo no tengo mercado, evidentemente no tengo forma de vender mis productos, ya sean bienes o servicios. Entonces estos son los que vimos ya, los recursos que contaba la empresa. Las funciones. Bueno, acá está planeamiento y organización. Normalmente las empresas tienen ya un sistema de organización. Y en base después se hace un planeamiento. Ese planeamiento que consiste, y bueno, se fijan objetivos y cómo alcanzar ese objetivo. Se hace todo un, como ustedes dicen la palabra, planeo, qué voy a hacer en el futuro para conseguir ese objetivo. Después empiezo a ejecutar mi plan. Yo hice un plan, lo empiezo a ejecutar y lo tengo que ir controlando a ver si voy en el camino correcto para llegar a obtener mi objetivo. ¿Me entienden? Hay diferentes tipos de organización. El planeamiento depende de cómo mucho del mercado en sí y de los tiempos que se organiza dentro, o sea, le explico, en el mercado normalmente hay diferentes tipos de mercados según sean los bienes que yo vendo o las cosas que yo hago, entonces, en los servicios que yo brindo. Entonces yo tengo que saber cuál es el comportamiento de eso para poder hacer un buen planeamiento, ¿me entienden? Parto, por supuesto, de mi organización de la empresa. Yo ya, normalmente las áreas se determinan por áreas, que es las que vimos al principio, y esas áreas a su vez tienen sectores que ejecutan. Claro, la idea es cuál es, tener una ejecución ordenada y descentralizar, que no todo quede en pocas manos. Y para mejorar, ¿qué? Siempre la eficiencia. Acá ustedes ven que decimos funciones y objetivos. Objetivos dicen los resultados, pero muchas veces el objetivo se confunde con la eficacia. Y el objetivo no es solamente la eficacia, sino la eficiencia. Si yo digo que voy a hacer 3 puentes y hago un presupuesto, un planeamiento para hacer los 3 puentes y obtengo los 3 puentes. Pero ¿qué pasa? Capaz que me desvíe, en el planeamiento dije que iba a gastar para hacer los 3 puentes 5 millones de dólares y después resulta que gasté 8. O sea que estoy una de dos. Hice un planeamiento para miércoles o ¿qué puede haber fallado? Y la eficiencia. ¿Qué es lo que ocurre muchas veces? Ustedes lo van a escuchar los políticos hablar siempre de eficacia, nunca de eficiencia. Ellos, ustedes escuchan los discursos, dicen hicimos esto, hicimos aquello, pero nunca le van a decir cuán eficientes fueron para lograr ese objetivo. Construyeron los 3 puentes, pero capaz que con esa plata que construyeron los 3 puentes podrían construir 6. ¿Me entienden? Nosotros somos ingenieros. Los ingenieros tenemos que medir eficiencia aparte de la eficacia. Porque de nada me sirve a mí fabricar una silla, ¿no es cierto?,
y esa silla me sale más cara que los valores propios del mercado de que tiene esa silla. O sea, si yo fabrico una silla y me cuesta 100 pesos, y resulta que voy a la vuelta de mi casa en una esquina y me la venden a 50, entonces algo está fallando. Fui ineficiente, ¿me entienden? Entonces, muchas veces en el planeamiento, para alcanzar ese objetivo, hay que tener en cuenta un montón de cosas, que muchas veces donde fallan todos los proyectos. Porque el planeamiento, ya vamos a ver después en uno de los temas que tenemos, presupuesto, que ahí vamos a ver de que muchas veces uno presupuesta un montón de cosas, pero si uno no está bien seguro de las variables, evidentemente nos podemos apartar largamente de lo planeado. Bueno, organizaciones podemos hablar un montón de cosas más también, porque hay diferentes tipos de organizaciones a través del tiempo. Hay organizaciones centralizadas, descentralizadas, organizaciones más horizontales, más verticales. ¿Me entienden? Y después en todo esto interviene el factor humano. Muchas veces en la parte administrativa, las concepciones que hubo a través del tiempo, no se les daba mucha bolilla al factor humano. Pero eso se fue cambiando a través del tiempo. Aparecieron nuevos sistemas de ejecución y de control que hicieron de que se dieran cuenta de que para conseguir el objetivo era más fácil tener, digamos, mano de obra adecuadamente, no solamente desde el punto de vista de capacidad, sino de actitud. Pero para que una persona tenga una buena actitud hacia algo, se tiene que sentir partícipe. Entonces, lo que se logró en la última época es tratar, primero, de sacar un poco el tema de la verticalización, hacer las organizaciones más horizontales y tener una interacción humana dentro de esa línea de organización. O sea que se le da una importancia grandísima al ser humano. El ser humano necesita saber que lo que está haciendo sirve para algo y qué granito de arena pone él para obtener ese objetivo. Porque si él está alejado de ese objetivo, evidentemente le va a costar entender qué hace con su trabajo. Entonces lo que se hace muchas veces es que haya mayor participación de los diferentes estamentos de la organización. Ya no es el tipo que da la orden arriba, usted haga esto, cava el pozo, y ¿por qué cavo el pozo? Y no le importa, usted cava el pozo, no, no es así. Si el hombre sabe para qué, va a saber de que puede mejorar eso. Si todos participamos y todos participamos también en la mejora, probablemente se obtenga más fácil el resultado. Bueno. Está la ejecución. Evidentemente la ejecución depende de cada tipo, si es bien o servicio, pero es más técnico. No va a haber tantos problemas ahí. Lo que me preocupa mucho es el tema control. El control, hay diferentes elementos a través del tiempo que han ido cambiando el control. Hay concepciones de control y de administración que vienen de épocas que se empezó la industrialización. Ustedes ven de que antes, por ejemplo, se controlaba el producto final, si estaba bueno, si cumplía la norma o los requerimientos del cliente. Ahora se trata de controlar los procesos, porque se supone que si el proceso estuvo bien hecho, evidentemente
el producto final va a salir bien. Entonces empiezan a aparecer estudios de métodos, estudios de otros diferentes tipos de control, más, más ejecutivo, más simple, pero a toda la línea de producción. La idea es llegar al resultado o al objetivo con la mejor situación posible en cuanto a la ejecución de ese producto o servicio. ¿Qué significa? Que si yo hago el control de proceso, también me evito, si yo tengo algún problema con el producto que está en proceso, puedo llegar a corregir antes de llegar al producto final y supongo que sé que me veo obligado a tirarlo. Capaz que yo lo puedo corregir en una etapa anterior. Eso significa de que también me va a beneficiar desde el punto de vista económico. ¿Estamos? Después aparecieron varias normas internacionales que son las normas de control de calidad, varias normas. Entonces esas hacían hincapié justamente en el control de procesos. Lo mismo pasa en una universidad. ¿Cuál es mi objetivo? Producir ingenieros en nuestra facultad. Esos ingenieros o licenciados que salen, tienen que salir con los conocimientos y en los tiempos, o sea, en tiempo y forma. Entonces la facultad es una empresa la cual está administrada y está organizada para obtener esos resultados. Donde hay problemas, uno puede planear un montón de cosas, pero también está que hay que hacerla bien a la ejecución de ese plan. Si no se cumple lo planeado, evidentemente no vamos a llegar a un resultado óptimo. Entonces, que también se cambió en los estudios eso. Ya no me importa tanto, sino el objetivo final, sino el control de proceso. O sea que yo tengo que ir viendo de que hay una buena biblioteca, que hay un buen laboratorio, que hay elementos que me aseguren de que yo llegue a ese objetivo. ¿Estamos? Por eso, acá yo en la clase pasada le había puesto que había que planificar, organizar, pero evidentemente la organización en la mayoría de las empresas ya existe. Entonces se parte de ahí, pero se parte planificando y ejecutando ese plan. Y después hay que controlar qué pasó, si se ejecutó bien, si se ejecutó mal. Pero, ¿qué pasa? Si yo digo, detecto con mi control situaciones de desvío, tengo que accionar para corregirlas. Por eso yo lo agrego a lo que está ahí arriba. Tengo que accionar de alguna forma para corregir el desvío que se produjo de mi plan. ¿Estamos? Después habíamos visto la cadena de valor, ya la vamos a saltear. Ahora vamos a entrar directamente. Acá, ustedes en el apunte que yo les mandé, hay más. Está la teoría de Fayol, están las concepciones de Henry Ford. Hay varios autores ahí y los diferentes tipos para encarar el control, diferentes tipos de administración. Léanlo. Son informaciones que sirven para alimentar, digamos, sus conocimientos, porque eso después les va a servir cuando se reciban, estoy seguro. En algún momento les sirve para ordenarse uno mismo. Probablemente algunos son concepciones antiguas. O sea, es como decir, estamos estudiando la historia de algo que ya pasó y que probablemente no vuelva a ocurrir, pero me sirve como base para decir, mire, esto ya se probó, no dio buenos resultados, o se puede modificar. O sea, me sirve a mí para mi cultura general y para poder organizar mi mente y mi forma de ver las cosas
en las empresas que yo vaya a ver y que yo pueda generar, que pueda ser dueño de una empresa o pueda participar en dentro de una. Entonces tengo que ver eso. En el apunte hay un capítulo entero de eso. Leanlo, les va a servir. No quiero profundizar mucho en eso porque prácticamente, como yo les digo, es más conocimiento histórico que conocimiento real de la actualidad, pero sirve. Tengo después, acá antes de empezar, a mí me interesa saber de que todos los sistemas informatizados, ustedes acuérdense de que cuando trabajen con las bases de datos, esto por ahí los ingenieros informáticos saben muy bien lo que estamos hablando, pero también algo saben los ingenieros industriales. ¿Cuál es? Yo cuando armo un sistema informático, tengo datos estructurales y datos transaccionales. Es como decir, mira, tengo un edificio acá y tengo otro edificio acá. Para ir de un edificio a otro, tengo que ir con el camión de acá hasta allá. Bueno, el viaje de ir de acá hasta allá se llama la transacción. Es que me traslade de un edificio a otro. Y los estructurales son el edificio 1 y el edificio 2. O sea, que todos los datos estructurales tienen nombre y apellido, ya sean clientes, proveedores, instalaciones. Entre clientes y proveedores y entre la empresa hay transacciones. Si un proveedor me vende, yo estoy comprándole al proveedor, me está trasladando materiales, o sea, está entrando, saliendo materiales, ya sea para uno o por otro lado. Después tengo instalaciones. Yo las instalaciones le puedo hacer reparaciones, a las máquinas también, los equipos también. Con los clientes tengo interacción, me compran los clientes, ¿me entienden? O sea, yo les vendo, ellos me pagan, o sea, son todas transacciones. Entonces lo que se hace es codificar eso. Cuando se informatiza, se codifican todo eso. Es decir, bueno, la instalación A, la instalación B, la instalación C, la instalación D. Ahora, ¿qué interacción hay entre la instalación A, la B y la C? Y bueno, hay entrada y sale de materiales, traslado, transporte, ¿me entienden? Hay transacciones. En todos los sistemas existe esta estructura de base de datos. Así que ustedes acuérdense, el criterio para hacer esto, de ustedes cuando vayan a trabajar en las empresas, se van a encontrar que las grandes empresas y aún así las más pequeñas ya tienen sistemas con una buena base de datos. Seguro que está la base de datos cliente y proveedor porque tienen un módulo contable, estoy seguro. La mayoría de las empresas tienen un módulo contable. Muchas veces ese módulo contable, si es muy chiquitita, no la maneja directamente el empresario, sino que la maneja el contador del empresario, ya sea interno o externo. ¿Me entienden? Muchas veces agarra un negocio y lo que hace es mandarle toda la factura de los proveedores y toda la factura que uno hizo para los clientes, ¿me entiende? O sea, le mandan todos los comprobantes al contador para que el contador los procese. Entonces, así funcionan la mayoría. Las más grandes, evidentemente, tienen módulos de compra, tienen módulos de venta, módulos contables, módulos de inventario, módulos de producciones varias. O sea, varios de esos sistemas hay. Y hay un montón de otros sistemas informatizados de apoyo, ya sea para liquidación de sueldo,
O sea, hay un montón, hay sistemas de mantenimiento, todo eso está, la idea es informatizarlo, porque los sistemas siempre existieron, nada más que se recurrió a ellos para ordenarlo la forma de trabajar. Pero después se pasó a informatizarlo, que es la época nuestra, digamos, que está prácticamente ya uno cuando compra software y compra ya hecho o lo hace que se lo desarrolle. Pero la idea, ¿cuál es? Es de mejorar mi proceso del procesamiento de mi información más rápida y más confiable. Eso va a mejorar la performance de mi empresa, ya sea, cuando hablo de performance, no solamente de hacer obtenerlo en tiempo y forma, sino también que sea lo más económico posible. Bueno, ya vamos a ver después. En todos los sistemas tienen que poder identificar todo eso. Bueno, acá vamos a ver, vamos a entrar a lo que es una operación básica de compra. Le voy a explicar, esto uno lo ve tan fácil. Sí, desde el punto de vista informatizado, es sencillo, pero hay muchas otras variantes que cada vez se le da mayor información a los sistemas para que el mismo sistema pueda tomar, no es que tome la decisión porque sí, sino que se le pone un algoritmo que dice, bueno, si es A o es B o es C, tome este camino, vaya por allá, ¿me entiende? O sea, se le da una ruta, esa ruta a la información hace que yo pueda elaborar más cosas. Si yo cargo casi todas las variables, es muy probable que yo pueda hacer un algoritmo en el sistema, ¿me entienden? Con diferentes alternativas. O sea que a algunos le van a llamar, estoy creando un sistema inteligente. No es que sea inteligente. Uno lo que está creando son programas de software que mientras más información tengan, más fácil es la decisión que pueda tomar. Evidentemente, desarrollar un sistema así, de ese software, es pesado, no es tan fácil. Hay que hacer un buen análisis previo y prueba y control para saber si lo que yo diseñé estaba cumpliendo con todas las posibilidades que hay. Porque muchas veces uno dice, bueno, es A, B o C. No, a veces hay otras variables que pueden llegar a ser 20 tomas de decisiones. Pero si yo tengo 20 tomas de decisiones que tiene que tomar el sistema, evidentemente tengo que cargar todas las variables. Que eso ustedes lo que se van a encontrar muchas veces, más que nada los informáticos, es que van a tener un cliente que le va a decir, mire, yo quiero quiero tener esta información. Pero claro, lo que no entiende muchas veces el usuario, el empresario, es de que para obtener esa información hay que cargar un montón de otra información. O sea, que yo para que el sistema me diga, bueno, este tiene que optar por esta situación, hay que cargar todas las variables posibles para que eso ocurra, para que el sistema informatizado que usted dice pueda darle ese resultado. Muchas veces hay un tiempo de costo-beneficio. Ustedes, claro, dicen, bueno, vamos a desarrollar un software que haga esto. Pero claro, ¿qué pasa? Ustedes se encuentran que muchas veces el empresario no entiende, muchas veces le va a pedir el oro y el moro y le va a decir, mire, yo quiero hacer esto, pero los tipos que no entienden que hay un costo para hacer eso. Ese costo es el de carga de información. Entonces, si yo no tengo sistematizada la carga de información, ya sea tengo transductores, o sea, son lectores técnicos
de niveles. Por ejemplo, fabrico lata, a ver, este transductor me va a dar el nivel que tiene la lata de agua, este otro me va a medir la temperatura, cuando la temperatura llega a 10 me va a cortar, o sea, eso, si no gasté e invertí en toda esa tecnología, evidentemente toda esa información la tengo que hacer manual. Entonces, choca a veces con la economía que quiere tener el empresario. El empresario quiere pagar lo menos posible y obtener los mejores resultados, que a veces se imaginan resultados como si el sistema fuera Mandrake. ¿Me entienden? Ustedes los informáticos se van a dar cuenta que no es tan así. Y van a chocar con varios empresarios o clientes que tengan esa idea de que el sistema les tiene que dar todo. Pero muchas veces para que le dé todo hay que medir todas las variables, ¿me entienden? Y cargar toda esa información. Muchas veces para poder cargar toda esa información tengo que tomar personas, tengo que poner data entry, tengo que generar documentación que la empresa no la generaba porque más de uno quiere obtener resultados y no quiere cargar la información. ¿Cómo puede ser que el sistema funciona en Mandrake? ¿Me entienden? Además, todo sistema que uno carga porquería, saca porquería. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso y concientizar a los clientes al cual le van a desarrollar el sistema o al cual le van a vender ese sistema. Informatizado, por supuesto. Entonces, sigamos. Acá vamos a ver una operación de compra. Entonces yo digo, bueno, ¿cómo funciona? Yo lanzo que en un usuario común cualquiera de la empresa dice yo necesito tal material. En las grandes empresas siempre hay un depósito. Entonces yo le pido al depósito, che, mira, tenés este material. Entonces el depositario le va a decir, sí lo tengo, entonces te lo doy. Pero ¿qué pasa? Hay que ver si está disponible, porque puede estar en el stock, pero no está disponible para ese usuario. Está disponible para el usuario que lo pidió comprar anteriormente. ¿Me entienden? Entonces, ustedes ven que es fácil ponerse cheque stock disponible, pero alguien tuvo que poner en el sistema de software los stocks comprometidos y los stocks disponibles, o sea que hay que cargar. Cuando uno carga el sistema, el material, la existencia, dice hay 10, pero esos 10 tienen que quedar marcados que hay 5 que ya están disponibles para otro usuario. O sea que hay que prever de que eso, o sea que ya ahí posiblemente yo pueda eliminarme el depositario, no le tenga, ya no le pregunto por teléfono, che, depositario, no, porque ya automáticamente ustedes entran a la base de datos del depósito y chequean y le va a decir, tengo un stock de 10, 5 disponibles y 5 que no, que están comprometidos. Entonces ahí lo pueden obtener ustedes mismos, si ustedes tienen como usuario el acceso a esa base de datos. ¿Me entienden? Entonces, cuando están los materiales allí y yo hago los pedidos, acuérdense que cuando yo haga el vale o haga el pedido en el sistema, yo estoy obligado a poner la unidad de medida siempre en función de la unidad de medida en que estén codificados los materiales. Es básico eso. Porque ¿cuál es la unidad de medida que yo tengo en el depósito? ¿A cuál se les prevalece? Si ustedes van a diseñar, evidentemente el que prevalece es la unidad de medida de salida, no la unidad de medida de entrada. O sea, cuando ustedes vayan a codificar, dicen, bueno, a ver, este producto líquido
Bien, puede venir en litro, centilitro, mililitro, ¿me entienden? Si yo compro en tachos de 200 litros, no puedo codificar un tacho de 200 litros. Si yo saco el material por litro, entonces lo que tengo que hacer es poner que yo tengo en stock, o sea, 200 litros de ese código. ¿Me entiendes? No un tacho de 200 litros. O sea, mi unidad de medida es litro, no el tacho. ¿Estamos? Entonces, cuando yo pido, siempre pido en función de las necesidades de salida del sistema. O sea, cuando codifiquen, tengan en cuenta eso, que tienen la unidad de medida no es la de ingreso, sino es la de salida. ¿Cómo la voy a consumir yo? Por ejemplo, una fiambrería, compra por pieza. Por supuesto, la pieza tiene un kilo, supongamos que una pieza tiene 1,5 kilos. Esa pieza puede ser un queso, un fiambre, qué sé yo, una mortadela. Después va a salir por gramo, ¿me entiendes? Entonces me conviene, cuando la ingrese al sistema, tengo que ingresar 1,500 gramos, ¿me entiendes? No tengo que ingresar una pieza ni 1,5 kilos. Tengo que ingresar 1,500 gramos, porque después la voy a vender de a 100 gramos, 200 gramos. ¿Estamos? ¿Entienden eso? Bueno, el usuario pide. Por supuesto, esto en pantalla, si es un sistema como un sistema SAP, donde ustedes entran al material, o sea, en una pantalla, ya ustedes cuando vean el código ya van a ver la unidad de medida. O sea, y va a ser fácil porque ustedes como usuarios siempre van a consumir la medida de salida. O sea que tiene que coincidir con la unidad que está. Si es nafta, será por litro. ¿Me entiendes? Entonces yo hubiera consumido tantos litros de nafta o tantos litros de aceite. Entonces, pero capaz que la empresa los compra en tacho de 200 litros. ¿Me entiendes? Cuando no van a poner un tacho, sino que van a poner 200 litros. No van a decir entraron 3 tachos, no, entraron 600 litros. Bueno, saco del stock. El depositario, que pueden ser ustedes mismos, porque en un sistema donde ustedes tengan acceso a la base de datos del stock. Pero, ya les digo, siempre tiene que quedar definido en su stock cuál es el que está disponible y cuál no. Porque puede haber 20, pero ya hay 5 que los pidió otro, otros 5 que los pidió otro y otros 10 otros. ¿Me entienden? Entonces, ustedes chequean, hay disponibilidad, porque existencia va a haber, pero no está disponible. Entonces, al no estar disponible, tengo que pasar a pedirle al área de compra que me haga la compra. Bueno, los sistemas de inventario se trabaja mucho con materiales bajo el régimen de stock, que significa de que el depósito ya sabe qué materiales tiene que comprar mes a mes. No hace falta que nadie se lo pida, sino que el mismo depósito le lanza el pedido al área de compra. O sea que ya no es el usuario, sino que el usuario hizo un informe que le mandó en algún momento al área de depósito, o sea, de inventario, para que fije y le cargue a uno de los campos que tiene la codificación que ese material tiene que tener siempre una cantidad mínima. Entonces, cuando llega a ese valor mínimo, se despide automáticamente, se imprime el pedido de compra. No hace falta, ya que el mismo sistema informatizado queda ya marcado como que para esa cantidad siempre tiene que existir eso. Por supuesto, el tipo
para cada producto hay un tiempo de obtención para ponerlo en el depósito. Si son materiales importados, evidentemente a veces puede llegar a demorar 2 o 3 meses para que llegue. Entonces, cuando yo lanzo el pedido por material bajo régimen de stock, evidentemente tiene que ser, el sistema lo tiene que lanzar por eso cuando se pone, decir, bueno, a ver, consumo 10 por mes. Si son 3 meses, entonces mi stock mínimo va a ser 3 meses, ser 30. O sea, cuando llega a 30, automáticamente lanzo el pedido. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque no puedo esperar a quedarme sin el material. Por eso son materiales bajo régimen de stock, porque son los materiales que necesito para procesar siempre, ¿no es cierto? Y en forma continua. Bueno, ya ahí evitamos un paso. Evitamos también la intervención humana. Si no hay, se emite la compra. Si es un pedido. Una vez que yo hago el pedido es un papel o una pantalla donde yo pongo mis datos. Ustedes acuérdense que cada persona, cuando trabajamos con sistemas informatizados, cada persona tiene una firma. Esa firma me permite a mí una cierta cantidad de cosas que yo puedo hacer. Entonces, a mí me permite, si no tengo bloqueos de ningún tipo o filtros de ningún tipo en cuanto a firma, no hay problema, le va a pasar, pero puede haber, ya sea por límite de cantidad, por límite de plata, por lo que sea, o porque ese material ustedes no lo consumen nunca, entonces no tienen por qué pedirlo, ¿me entienden? O sea, siempre se pueden calcular cantidad de filtros posibles para que no se generen errores. Entonces, pido la cotización, ¿me entienden? La cotización ya sí interviene a veces los humanos. En el pedido de compra posiblemente no, puede ser automático, pero en la cotización sí. ¿Por qué? Porque normalmente se trata de elegir a los proveedores no solamente por precio, sino por cantidad, tiempo de entrega, calidad y a veces por política de que yo quiero mantener ese proveedor o quiero generar proveedores. Por ejemplo, decir, bueno, ¿por qué voy a comprar en Buenos Aires tal cosa si en Jujuy también lo produce? O sea, viene a ser como un compre local. ¿Me entienden? Lo que se suele hacer y se les pide a las empresas que se instalan en alguna provincia o localidad es de que consuman, ya sea en lo posible, consuman lo que se produce allí, si hay, por supuesto, para desarrollar también económicamente a la región. O sea, que suele haber ese pedido. Lo que normalmente se hace es decir, bueno, mira, yo empresario digo, mira, yo voy a comprar 10 en Buenos Aires y 2 acá. Esos 2 es para mantener, digamos, al proveedor local. Pero yo necesito más, el proveedor local no me lo va a poder proveer. O sea, mantengo. Y además, pues ya el precio, capaz que el proveedor que viene de lejos me lo cobra más barato que el local. Y entonces, trato de comprarle siempre que me vende más barato, pero no dejo de comprarle al otro. Viene la cotización. O sea, esa cotización, después que se le envía a varios proveedores, viene de vuelta, me la mandan por mail, ¿me entienden? Por lo que sea, por cualquier sistema, WhatsApp, por Skype, Zoom, lo que sea, a mí me llega por algún tipo de chat o mail, la información escrita, me llega digamos, la información de cuánto me cotiza cada uno. Acuérdense que la cotización no es decir solo, pues la palabra cotización
suena únicamente a precio, ¿me entiendes? Pero en realidad lo que hay que ver es un montón de cosas, que son los tiempos. Muchas veces uno dice, mira, te lo vendo a 2, a 10, pero tengo 2 nomás. O después te lo vendo más barato que el otro, pero te lo entrego dentro de 2 o 3 meses. No, no es así. ¿Me entienden? O sea que muchas veces uno compra no por la necesidad y la urgencia y no por el precio, o ¿me entiendes? O por la cara del cliente. O sea, todo depende, digamos, de las condiciones favorables para la empresa. Una vez que tengo ya más o menos determinado y cumple los proveedores, se determina quién se compra. Bueno, una vez que está con esa compra, se hace una orden de compra. Los que estuvieron conmigo en costo han visto ya más o menos qué era la orden de compra. La orden de compra lleva un montón de datos. Lleva, lo primero, evidentemente, lleva el bien, cuál es, o el servicio que estoy comprando, el precio, la forma de pago, cómo se entrega, dónde se entrega, la calidad del bien o servicio. Todo eso debe estar allí. Puede haber otras condiciones, ¿me entienden? Pero esas son las más clásicas. Esto es un compromiso que uno firma es un acuerdo más que nada que uno firma con el proveedor, donde cada una de las partes se compromete a cumplir con eso. Acá la orden de compra es básica en los sistemas informatizados. ¿Por qué? Porque ustedes en la orden de compra va a ser la base para control de los materiales que arriben y los servicios que consumamos. ¿Me entienden? Tenemos que controlarlo con la orden de compra. O sea, en cantidad, calidad, precio, se tiene que cumplir con esas condiciones. Le explico muchas veces, cuando se hace la orden de compra, esa tiene que estar bien codificada, el material, los ítems, tienen que estar perfectamente, tienen que ver que cuando lo diseñen, si son informáticos, van a tener que muy bien la codificación de las condiciones de pago, las condiciones que debe fijar la calidad, porque después cuando venga el bien, ya sea con el remito y la factura, porque ustedes, ¿cuál va a ser el control que van a tener? La orden de compra. Tienen que controlar el remito contra la orden de compra. Y la factura después contra la orden de compra. El remito es porque, ¿qué me dice el remito? En el remito va a salir la cantidad que me llega, el precio no va a salir, pero va a salir la cantidad, el lugar donde se entregó, cómo se entregó, eso está en el remito, queda porque uno lo ve, está físicamente, se lo descarga el camión, ahí está, se cumplió. La entrega, ¿dónde se entregó? En el depósito, bueno, está bien, porque lo tengo ahí, me lo recibí ahí. ¿Cómo se entregó? ¿Vino pintado de verde? No, no vino pintado de verde, ya que ya el depositario o el tipo que lo recibe ya sabe que no cumplió con la entrega, como debía ser. Y el tiempo de entrega es obvio, porque el remito tiene una fecha y en lugar de descarga uno pone la fecha de recepción. O sea que todo eso, para que el sistema integrado después tome, digamos, ese control, tiene que estar todo codificado, todos esos rubros. Acuérdense, ya que se complejiza el sistema, pero una vez que uno lo tiene aceitado, esto funciona de maravilla. A veces rigidiza un poco el sistema,
Se rigidiza, ¿por qué? Porque muchas veces, yo le voy a explicar, más que nada con las cantidades, hay problemas a veces. Cuando se trabaja con materiales a granel, ustedes van a encontrar que el material a granel cuando sale, por ejemplo, yo cargo mineral en Barranquera, en el puerto ahí sobre el río Paraná, y lo traigo a Jujuy, en vagones. Si yo cargué allá 100 toneladas, cuando llegue acá capaz que no llegan 100 toneladas, llegan 98. Entonces depende quién sea, dónde se hizo cargo la entrega, por ejemplo. Si a mí el tipo me lo entregaba allá en el puerto de Barranquera, tenía 100, entonces le voy a tener que pagar por los 100. Pero si yo lo recibí acá y yo no recibo 100, recibo 98. Pero ¿qué pasa? El tipo que lanzó el remito allá de salida, lo lanzó por 100 y lanzó quizá una factura también por 100. Cuando llega acá son 98. ¿Qué pasó? Hubo merma en el camino. Entonces todo eso hay que tenerlo en cuenta porque después el sistema informatizado, si está conectado con el sistema de facturación y el sistema de pago, cuando llegue la factura por 100 y ustedes recepcionaron 98, el sistema no les va a dejar pagar. No va a poder lanzar, no va a poder hacer orden de pago, no les va a permitir pagar esa factura, ¿me entienden? Porque no va a machar con lo que dice la orden de compra. Entonces posiblemente haya que codificar también esa variable. O sea que es una variable más a codificar. Haya que codificar que puede haber una merma de un cierto porcentaje. Se acepta esa merma. Lo he vivido eso con el combustible. Por ejemplo, yo trabajé en la mina a 4.500 metros de altura. Entonces nosotros teníamos tanques de combustible, venían los camiones tanques. Claro, partían de La Plata, de la ciudad de La Plata, de la refinería. El camión venía con 34 litros, 34.000 litros. ¿Pero qué pasaba? Cuando llegaba acá tenía 32. Había merma. Ustedes cuando los camiones viajan, claro, las facturas y el remito venían lanzadas de allá, de La Plata. Pero cuando el camión viene vía viaje, tiene una parte que es por la temperatura que puede llegar a haber, se ventea un poco el combustible para que no se formen gases. Después, las condiciones de medición allá son bajo una presión y temperatura diferentes. Acá en la Puna, 4.000, arriba de 4.000 metros, la temperatura es otra y la presión es otra. Entonces había diferencia. Había 1.000 litros a veces de diferencia, 2.000 litros. O sea que ustedes ven, cuando se manejan materiales de ese tipo que tienen una componente líquida y una pequeña componente gaseosa como es el combustible, evidentemente había problemas. Entonces todo eso tiene que quedar en la orden de compra, o sea que hay que tener en cuenta y codificar las mermas. Hay que buscar la forma de codificar un cierto porcentaje. ¿Para qué? Para que el sistema me lo tome y me lo acepte por la cantidad que figura en el remito. Claro, el remito va a ser 100, pero yo después cuando haga el certificado de recepción voy a poner 98. ¿Con cuál voy a ingresar a mi inventario? Voy a ingresar a mi inventario con 98, porque cuando yo lo vaya a consumir voy a tener 98. ¿Me entienden?
O sea que a ustedes yo les estoy dando las situaciones que se les pueden presentar cuando vayan a codificar. O sea que hay que codificar esa variable también. O sea que se tenga que permitir que haya un desvío en menos, ya sea por mermas aceptadas, ¿ah? Según sean los materiales. Hay que hacer un estudio de cada material, pero hay que preverlo ya en la base de datos. Hay que prever los campos para eso. Bueno, vamos a seguir. Cuando llegue el bien, se recepciona, pero es como yo les decía, viene con un remito. Ahora, cuando yo recepciono, tengo que saber si está de acuerdo a lo que yo estaba prefijado en el orden de compra, que es lo que yo les decía. Si está todo bien, hay que hacer un certificado de recepción o algo. En las empresas chicas, ¿qué se hace? Se firma el remito y se pone se recibió bien y listo. Pero normalmente en las grandes empresas se pone, se recibió, pero tenemos, es como decir, recibo algo y tengo 5 días para quejarme. ¿Me entiendes? Si viene, porque viene la caja cerrada, no me puedo poner a abrir y desarmar las cajas para saber si está todo de acuerdo. ¿Me entienden? Eso. O que viene un motor, pero no sé si anda. Y bueno, tengo que ver, probarlo. Es lo mismo que usted compra un heladero y le dice tiene 5 días para reclamar. Bueno. Después se genera un certificado de recepción. Eso las grandes empresas lo tienen. Y en ese certificado de recepción, el remito dice 100, pero ustedes en el certificado de recepción tienen que poner verdadero valor 98. E ingresan al stock los 98. Bueno, ahora viene la parte financiera. Luego se recibe la factura donde se controla el precio y las condiciones de pago. Porque ya la parte de lo que es calidad, cantidad, unidad media, todo lo midieron con el remito. Y ustedes en la factura también. Ahora, lo que tienen que acordarse es de que en la orden de compra se tienen que poner todos los ítems. Muchas órdenes de compra tienen 10, 20 ítems a veces. Hay otros que tienen un solo ítem, como el combustible tiene un solo ítem, pero hay veces que uno compra a un negocio y compra 10 cosas. Tiene 10 ítems. Cuando llega la factura y el remito, también debe hacer referencia a qué ítem me están entregando de la orden de compra. La factura también, para poder controlar correctamente e ir descargando de ese ítem. ¿Me entienden? Porque ustedes van a tener un pedido de tanto y bueno, se va cumpliendo y bueno, tengo que ir viendo cuánto me queda que el tipo me entregue, ¿me entienden? Porque muchas veces yo compro a granel, qué sé yo, 100.000 litros y esos 100.000 litros me van llegando de a 10.000 litros, ¿me entienden? Entonces yo tengo que ver cuándo se cumple. Puede haber un remito por cada 10.000 litros, tengo que hacer un remito y tengo que hacer referencia a qué ítem era de la orden de compra. Cuando llegue eso, automáticamente el sistema machea con la factura el precio y las condiciones de pago. O sea que hay que prever todos los campos para la base de datos de los precios y las condiciones de pago. Ahora se confecciona la orden de pago y si está en orden se autoriza para firma autorizada. Normalmente la contaduría es la que confecciona la orden de pago. Ahí se tienen que juntar con la orden, esa es la orden de pago, tiene que estar formada por un papel que va arriba de un expediente y que abajo tiene los comprobantes. ¿Cuáles son los comprobantes de la operación? Son la orden de compra, que es lo que utilicé yo para controlar, el remito y la factura. Si se cumple, y el certificado de recepción. El certificado de recepción me está diciendo que se cumplieron todas las partes físicas. Y en la factura
me está diciendo de que se controla la factura y que está toda la parte financiera acorde con la orden de compra. Entonces, alguien, o sea, firma la orden de pago. Pero como yo les digo muchas veces, la orden de pago firmada no significa que ustedes vayan a cobrar, ¿me entienden? La orden de pago me dice, está autorizado a pagar. Pero ¿quién decide que se va a pagar? Lo decide el de tesorería, o sea, o gerente de finanzas. ¿Por qué? Porque muchas veces dice, sí, está autorizado a pagar, pero no está la guita. No tengo la plata para pagar. ¿Me entiendes? Tengo que esperar a juntar que me ingrese plata por la venta para poder pagarle a ese proveedor. O sea, que eso es otra operación. ¿Me entienden? Hasta acá todo ha sido operaciones económicas. O sea, la operación realmente financiera es cuando yo pague, que no está acá en este cuadro. Bueno, la operación de compra, ustedes cuando vayan a armar un vale, acá hay que tener mucho hincapié, vamos a ver esto. Por ahí es medio pesado lo que yo les estoy diciendo, pero cuando ustedes, más que nada, estoy encarando un poco para que los informáticos estén más al tanto, pero ustedes, los ingenieros industriales, también lo tienen que saber. Y es básico esto, porque ustedes también van a participar en eso, los ingenieros industriales. A ver, esperen un segundito. Entonces tengo los documentos. Los documentos son los comprobantes que son todos que moví yo para, hay comprobantes de registración, ¿no es cierto?, que me sirven para la contabilidad y otros que no, otros son de control. Todos son de control, pero hay unos que sí me sirven para registrar en la contabilidad. Por ejemplo, acá tengo el vale de materiales. ¿Qué debe contener? Ustedes cuando trabajan con módulos de compra, módulos de venta, módulos de inventario, módulos de mantenimiento, como son a veces los sistemas SAP, a veces se compran módulos separados, pero después hay que integrarlo. A medida que van comprando los módulos, los van integrando. Entonces, cuando ustedes van a diseñar, por ejemplo, ustedes son un tipo, más soy informático, llego a una empresa y me dicen, mira, tenemos que ver qué vamos a hacer con la documentación. Entonces, ¿qué hago? Mire, vamos a ver qué otros módulos tiene usted con los cuales yo voy a interactuar la operación de compra. Y bueno, evidentemente con el que va a interactuar siempre va a ser el módulo contable, el módulo financiero y el módulo de inventario. Son seguros eso. Pero también hay otros que pueden ser de mantenimiento, de calidad, otros puede haber, laboratorio, talleres, bueno. Entonces, yo agarro y digo, bueno, ¿qué debe contener? Por supuesto, el número de control es el número secuencial, la fecha en que se hizo, el código del bien, descripción del bien, unidad de medida. Cuando uno pone el código, ya queda prefijado la unidad de medida y la descripción del bien. Es automático. Uno carga en la pantalla, no lo carga el código, sino que uno va a búsqueda, F4, F1, va, entra, mira y se encuentra con que tiene el material que uno busca, lo pone por letra, lo pone por nombre o por código. Y ahí obtiene el código del bien y ya automáticamente le sale
la descripción del bien que está asociada con ese código y la unidad de medida. ¿Se acuerdan que la unidad de medida habíamos hablado que tenía que ser, cuando yo adopte el criterio de codificar, tiene que ser la unidad de medida de salida? O sea, cómo la uso yo dentro de mi empresa. En el caso de los materiales comprados, evidentemente. Cuando son producciones mías, yo puedo producir botellas de 200 litros. Si produzco algún producto de alcohol o algo, lo mando así. Pero el que lo recibe tiene que saber cómo lo va a ingresar a su sistema. Cantidad solicitada, es obvio. Y la cantidad entregada. Pues muchas veces uno solicita 10 y ¿qué hace? Le entregan 3. Porque le dicen, mira, tengo 3, no tengo más. Por eso les decía yo que muchas veces no cierra todo el vale, se cierra el vale ese ahí y se da como cumplido, porque le han entregado 3. Pero la cantidad que ustedes pidieron, bueno, quedó ahí anotado, pero no le sirve para nada. Quedó como solicitada, como una información básica de que fue solicitada, pero la que vale es la entregada. Entonces ustedes lo que tienen que hacer después es hacer un vale por la diferencia para poder lanzar la compra. Así funciona normalmente. O que el sistema, si no tienen que prever que el sistema mande a compra por la diferencia faltante automáticamente. Pero muchas veces no se lo hace así, porque muchas veces se busca de que haya una intervención intermediaria antes para que no haya pedidos exorbitantes de cosas. Muchas veces dice, a ver, che, anda, pediste 3 remas. Porque capaz que el tipo necesita 2 remas. Nada más que pide 3. Porque, viste, y sí, pedí, ya que va hasta el depósito, pediste 3. Pero en realidad necesita 2. Ustedes calculen que entonces todas las áreas empiezan a hacer sobre esto. Tienen un cuartito donde empiezan a guardar cosas, pequeños subdepósitos, que están en negro, porque para la empresa ya dejaron de existir, ya no los tienen en el sistema. ¿Me entienden? Entonces, muchas veces eso se deja librado cuando se diseña a una decisión de hacer otro documento por la diferencia. ¿Ya? Entonces, a veces hay filtros de cantidad, no se puede sacar más que de a 2, de a 3, como cuando uno va al súper y le dice, usted no puede comprar más de 2 bolsas de harina, no puede llevarse 10, ¿me entiende? O sea, hay un filtro. Pero si va 10 veces, va a comprar 10 veces las 2 bolsas, ¿me entiende? Bueno, está el centro de costo emisor. ¿Por qué? Porque el centro de costo es un dato estructural. Yo soy un centro de costo, supongamos, A101. Yo centro de costo A101, voy a pintar el salón del centro de costo A102. Entonces, ¿qué voy a cargar? El laburo lo voy a hacer yo, lo pido yo. O sea, a esa pintura que voy a sacar. Pero, ¿quién lo va a recibir? Y yo lo voy a aplicar en el otro centro de costo. Entonces pongo el centro de costo que va a consumir la pintura realmente, donde voy a pintar. El trabajo lo hago yo, entonces pido yo el material. Pero se lo cargo a quien lo va a utilizar, o sea, a quien va a ser el destino final, que es el receptor. Y acá hay otro código, que también son datos estructurales, que son el código de la instalación. Porque los sistemas de mantenimiento, y a veces no de mantenimiento, a veces es para saber, digamos yo, jefe de producción, quiero saber qué es lo que estoy gastando en cada instalación. Porque dentro de un centro de costo, por ejemplo, dentro del centro de costo receptor, puede haber, por ejemplo, yo dije voy a pintar un aula, pero el aula tiene pizarrón,
tiene puerta, tiene banco, tiene piso. Entonces yo tengo que poner el código del receptor y el código de la instalación, si es el piso, si es el techo, si es la pared, ¿me entienden? Si es la puerta. ¿Eso a qué va? Sí, el que recibe, evidentemente desde el punto de vista contable, no me interesa mucho. Me interesa únicamente saber cuánta guita gastó ese centro de costo receptor. ¿Me entiendes? No me importa si la gasto en la puerta, en el piso o en la pared. Pero para el área de mantenimiento y a veces para información de la gerencia, quieren saber en qué están gastando ese centro de costo. Bueno, entonces va a figurar, no, pinto el pizarrón. Entonces tengo que poner el código del pizarrón. Ustedes calculen que se pueden inclusive llegar a poner filtros ahí. Es decir, bueno, mira, che, este saco pintura para pintar el pizarrón. Ya no la va a poder volver a sacar si le pongo un filtro de tiempo. Es decir, no va a poder volver a pintar ese pizarrón, no va a poder sacar pintura para ese código. ¿Me entienden? O sea, inclusive hasta se puede poner un filtro ahí. Entonces, los sistemas de mantenimiento, generalmente, ¿qué se buscó en algún momento cuando se diseñaron estos sistemas de mantenimiento? En el código de instalación, generalmente se trataba de asociar, a ver, veamos los planos de las máquinas y de los equipos o de la instalación. Entonces, en función del plano, uno tenía plano de partes y decía, a ver, esta parte tiene un número, este plano. Así como está codificado, utilicemos o recodifiquemos, le cambiemos el nombre a los planos que hay por las partes. Otros directamente dicen, a ver, en un camión, voy a codificar lo que es la dirección, lo que es la suspensión, lo que es el motor, lo que es el techo, las cubiertas, ¿me entienden? Entonces ya tomo una decisión de codificar esas instalaciones. Ahí voy a saber yo que ese centro receptor gastó. Por eso hay código de instalación y código de subinstalación. O sea que puede llegar a haber todavía otro nivel menor de codificación. Puede decir, bueno, la instalación es el camión número 10. El camión número 10, ¿no es cierto? Saco cubierta. ¿Me entienden? Entonces yo puedo saber que el camión número 10 sacó cubierta, pero puede ser que la tenga codificada como delantera o trasera, qué sé yo. Entonces tengo otro subcódigo, que es otro subcódigo que es tren delantero y tren trasero. Las cubiertas del tren delantero. ¿Me entienden? O sea que puede haber todavía otro subcódigo o un desguace mayor detallado. Ahora, ¿qué se ocurre? Cuando uno carga el sistema, entra en la pantalla. Y estoy hablando siempre de un sistema SAP o algún sistema que se van a encontrar en las grandes empresas, que ustedes entran, identifican la instalación y, y marcan esto es lo que voy a yo. Entonces, cuando identificaron la instalación, automáticamente el centro de costos receptor no hay que ponerlo, ya sale automáticamente. ¿Por qué? Porque en la base de datos hay una relación biunívoca entre instalación y receptor. Ya todo lo que está dentro del receptor está en todas estas instalaciones. Estas pertenecen a eso. Por supuesto, eso si hay un camión y pertenecía a ese centro y después pertenece a otro, tiene que haber alguien que mantenga el sistema y de las altas y bajas. ¿Estamos? Ahora, cuando yo tengo eso, ¿yo qué voy a poder saber? Si cambia el ruleman de la máquina a 1, cambie el ruleman de la máquina a 2 o cambie, digamos, la cuchilla de corte de la máquina a 3. ¿Eso a quién le sirve? A mantenimiento perfectamente, porque ellos saben
ya sea para el mantenimiento preventivo, predictivo, correctivo, o para saber cuándo tienen que reemplazar ese bien. Por ejemplo, si un rodamiento lo tienen que reemplazar a los 10 meses, 5 meses o a la cierta cantidad de horas. O sea que ya hay otro filtro ahí también. O sea, calcule que ustedes diseñan esto, tienen que empezar a prever. Normalmente a veces esos filtros en los sistemas, estos módulos así de compra y módulos de inventario ya vienen con todas esas, ya vienen comprados, el sistema SAP ya viene con un montón para colocar esos filtros. O sea que son bien flexibles las bases de datos, ¿me entienden? Y los programas. Esto, después viene el tipo de gasto. Esto sí lo utilizamos mucho para costo, no tanto para, para el sistema de mantenimiento, sí para costo, porque muchas veces nosotros sabemos, a mí me interesa saber papelería y útiles, no me interesa saber 10 viromes, puedo saber cuántas viromes consumió el centro receptores, ¿me entienden? Pero entonces se pone un tipo de gasto. Yo normalmente cuando voy a las empresas, lo primero que codifico son los centros, o sea, los centros estructurales, que serían los centros de costo, ya sean los emisores, receptores, todo, y veo el tipo de gasto. Entonces, cuando yo pongo el tipo de gasto, me dice el receptor gastó en, en cubierta, pongo un tipo de gasto cubierta, o un tipo de papelería y útiles. Entonces, papelería y útiles yo no pongo la rema va como papelería y útiles. Pero sí está, yo sé que hay una rema, porque tengo un código de ese bien. Pero a nivel mayor, ¿me entienden? Que es saber cuánto gastó y qué tipo de gasto hizo, y a nivel gerencial de más arriba, le interesa eso, no le interesa el detalle. El detalle me sirve cuando hay que investigar por error, digamos. A ver, ¿por qué gastó tanto en papelería y útiles? O sea, que ya es por error, ¿no? ¿Me entienden? Entonces, a ver, che, veamos qué gastó en papelería y útiles. Entonces, ahí sí voy y bajo de la base de datos la apertura de ese gasto. ¿Me entienden? O sea, ¿qué compré bajo ese gasto? O sea, ¿qué gasté bajo ese gasto? ¿Entiendes? Entonces ahí yo sí puedo ya saber, pero a nivel contable o a nivel gerencial de más arriba, el gerente general no le importa que cuántas remas, tantos miromes, no, va a decir papelería útiles, qué sé yo, tanta plata. Y bueno, es razonable, listo, más o menos $100, no pasa nada, ¿me entiendes? Y después están las firmas. Bueno, la firma del que pide en un sistema informatizado queda determinada automáticamente por la pantalla. Uno entra en esa pantalla y ya está poniendo y definiendo quién es el que lo pide. Hay sistemas que hay que ponerlo y en otros que ya uno ya con la IP de su máquina ya está determinando quién lo pide. O sea que ya dice, eso pertenece al centro de costo emisor y ya automáticamente toma la base de datos, porque hay tablas que tienen relaciones biounívocas, decir, bueno, esto pertenece a esto, entonces basta con que ponga este para que me obtenga el otro, ¿me entienden? Entonces está la firma del que pide y del que entrega y del que autoriza. Les explico por qué. La firma del que pide es el que la, llenó la pantalla o el vale a mano. El que entrega es el depositario, generalmente, es el que el dueño del kiosco, que es el que tiene el bien o el servicio en su poder. Y el que autoriza, muchas veces, el que pide puede pedir 1000 cosas, pero el que autoriza hay una sola firma. Porque viene un tipo y me dice, mira, yo quiero tres tachos de 200 litros de aceite multigrado.
Y yo decía, no, no te doy. Alguien tiene que autorizar. Si vos pedís 2 litros, no hay problema. O sea, ahí se puede poner, se ponen filtros. Se ponen filtros, ya sea por unidad física, y pero generalmente en las grandes empresas es por plata. Por ejemplo, cuando yo trabajaba en una de las mineras, yo tenía autorizada la compra directa de $10.000. Cuando yo hacía pedidos mayores a $10.000, automáticamente no me autorizaban, sino tenía que esperar a que me viniera al otro día, porque había una diferencia de horas con Canadá, por ejemplo. Entonces me aparecía firmado o no, o me pedían datos, ¿me entiendes? ¿Por qué estaba pidiendo eso? Entonces yo mandaba explicando y entonces ahí me autorizaba. Recién ahí pasaba mi pedido. Pero hasta cierto nivel de firma en plata no había problema. O sea, ese filtro siempre estaba. Era para diferentes niveles de mando. Bueno, la solicitud, o sea, todo eso tiene que tener vale porque se me va a dar a mí y después está la solicitud de compra. Bueno, eso sí, eso lleva más o menos lo mismo. El centro de costo emisor, que es el que le emite, o sea, ese es condiciones de calidad, bueno, eso es lo que va, que lo que vimos, que ya veíamos la solicitud de compra, ¿no es cierto? Después viene la oferta del proveedor. Bueno, acá hay que educar a los proveedores. Hay que educarlos a que los tipos hagan referencia al ítem del pedido de compra. Que hagan, o sea, que ustedes cuando codifiquen los pedidos, traten en lo posible, si hay 10 ítems, los 10 ítems tienen que después el otro hacer referencia a esos ítems en la oferta del proveedor. No ocurre eso. Los proveedores, si no están en línea o no son proveedores habituales, evidentemente le van a mandar cualquier cosa. Pero bueno, hay que hacer por lo menos con lo más importante, educarlo y decirle, mira, ¿qué es lo que necesitamos nosotros para facilitarnos el ingreso a nuestro sistema informatizado y que lo procese adecuadamente? Como siempre, el código del bien, la unidad de medida, cantidad solicitada, condiciones de calidad, condiciones de pago, o sea que el tipo me tiene que decir cómo le pago. ¿Cómo le pago? Puede ser cheque, puede ser transferencia, puede ser que me pague con otra cosa, qué sé yo. Siempre hay variables. El plazo de entrega, forma, referencia y compra de solicitud. Acuérdense, acá yo me despego un poco del centro. Acá, cuando viene la oferta del proveedor, yo me despego un poco de los centros de costo. ¿Por qué? Porque muchas veces se le pide al mismo proveedor para varios centros de costo. Si yo voy a pedir pintura, pero capaz que haya que pintar 10 aulas, esas 10 aulas voy a tener son diferentes centros de costo. Entonces, evidentemente, no me interesa a mí porque este va a pedir por 100 litros de lasta, 100 litros de pintura a un solo proveedor, no va a pedir 10, 10, 10, 10, pide 100. ¿Me entiendes? O sea que ahí se despega. Recién cuando vuelve el pedido y se saca del almacén, porque eso vuelve a ingresar al depósito, y ahí ya lo tengo que sacar con el vale, y ahí va toda la información. O sea, se da como consumido en el momento que uno lo retira. Bueno, la orden de compra, eso ya acá está más o menos lo que tiene que figurar, ¿no? Ustedes léanlo. Acá, ¿cuáles son? En los parciales se les puede preguntar, no qué es lo que contiene todo, sino cuáles son
básicamente lo más importante, dígame a ver, lo primero que tiene que figurar y cuál va a ser. El código del bien. Bueno, no le preguntan cómo es falso o verdadero. ¿Es verdadero que esto es así? Y bueno, ahí ustedes tienen que poner no es falso y explicar por qué. Bueno, viene el remito del proveedor, que ese sí hay que educarlo. Porque en el remito, eso ya va cargado. Hay que hacer un certificado de recepción para, en las empresas grandes se hace. En otra, ¿quién lo viene? Bien, suponete viene, me trae un tipo a mí un motor. ¿Y qué hace el depósito? Lo llama al vago del taller que lo pidió, pruébalo. El otro va, lo prueba, entonces le firma, o le firma el remito ahí nomás, y entonces se lleva una copia del remito, queda acá, el otro se la lleva. Entonces, después, ¿qué hace? El tipo que vino y lo probó firma el remito también, se pone la millonaria ahí. Pero en las grandes empresas lo que conviene es tener un certificado de recepción y que se cargue al sistema informatizado. Porque el remito viene del proveedor, viene firmado por el proveedor. Pero el que recibe, que pone una millonaria ahí, pero no significa nada. El que sí lo prueba el motor, ese sí, sí sirve. Pero ese puede ser que lo pruebe mañana, al otro día, o sea que el proveedor, el camión, se lleva el remito sin firmar entonces, sin firmar por el tipo que lo probó. Entonces, el que lo prueba, ese tiene que firmar de que está en condiciones según lo acordado. Acuérdense que en el remito tiene que hacer referencia a la orden de compra y al ítem de la orden de compra. ¿Me entienden? Siempre. Pues si no, después no va a cuadrar. El sistema no le va a permitir pagar porque se utiliza eso como control. El control es a través de los codificados. Están codificados los ítems. Entonces, ¿cómo va a ser para cruzar? Es imposible. La máquina no adivina. Este B, acá tiene que decir, hace referencia al número de remito, código del bien, cantidad entregada y si cumple los pactados en la orden de compra. Pero ya les digo, tiene que venir siempre a hacer referencia al remito y al ítem. En el micrófono, por favor. Tiene la factura del proveedor. Acá, perfecto, tiene que venir detallado lo que viene de acuerdo a la orden de compra. Si no, no les va a permitir si el sistema está conectado. Todo con los módulos de financiero, con el módulo con el módulo de compra, con el módulo de inventario, con el módulo de contabilidad, no les va a permitir pagar la factura porque no coincide, porque no va a saber la máquina con cuál machar. O sea, ¿cómo sé yo si ese que está ahí corresponde al ítem ese? ¿Con qué lo voy a controlar? ¿Me entiendes? Tengo que tener bien referencia al número de orden de compra. Número de orden vendría a ser el ítem. Bueno. Acá yo les puse, por ejemplo, un ejemplito. Mantenimiento tiene que conocer la máquina y el equipo. Cierren ahí, micrófono. Bueno, entendieron más o menos. Acá lo que se hace normalmente son preguntas conceptuales. Cuando tomamos parciales son preguntas conceptuales. Se pregunta, a ver, ¿qué lo tiene que figurar el código o no? Entonces ustedes tienen que explicar sí, por qué esto y por qué no. Entonces no ponen sí y nada más, sino que tienen que explicar por qué. Porque esto lo necesito para esto. Por eso tienen que estar. ¿Me entienden?
No es que uno diga sí o no y adivine y le meta el sí o no. Hay que explicar siempre. O sea, ustedes tienen que mirarlo esto y comprenderlo. ¿Para qué se usan todas estas cosas? Ustedes ven en la factura por qué figura el nombre del proveedor. Y porque ustedes tienen en su sistema, tienen codificados todos los proveedores. Entonces tengo una cuenta para ese proveedor, o subcuenta, como le quieran. Entonces yo tengo que ir viendo cuál es la situación de ese proveedor. ¿Me entienden? O sea, le debo, no le debo, o sea, que tengo una cuenta. Ustedes cuando hicieron en la época mía con los de ingeniería industrial costo, vieron que había variaciones patrimoniales. Pero ¿cómo puedo saber yo con qué marchas? Tengo que saber el nombre del proveedor que me está dando. Y eso está codificado, es un dato estructural. Así como la dirección del proveedor, nombre del comprador y las condiciones impositivas de ese. El nombre del comprador, ¿para qué? Es un elemento de control nada más. No me sirve para la contabilidad ni para otro módulo, me sirve únicamente de control. ¿Me entiendes? Pues que me importa a mí desde el punto de vista de la empresa, del control de quién lo hizo. ¿Sabe para qué me sirve? Es por si se manda alguna cagada, hacerlo cagar, ¿me entienden? O sea, es como decir que yo agarre a este tipo, se mande un macanazo y bueno, alguien tengo que buscar y tiene que responder. Entonces, esa es la idea. En el caso, le digo, ese es el comprador. Cuando yo pongo dirección del comprador, no está, eso está la dirección mía de la empresa. Pero el nombre del comprador es el que hizo la orden de compra, el que hizo el acuerdo con el proveedor, ¿me entienden? Es lo ideal. En la factura no hace falta que esté eso. Puede no venir con eso, pues yo ya lo tengo en la orden de compra. Pero sí, en la factura que yo le hago, viene el proveedor, me va a poner a quién le está cobrando. Este sí, este que figura acá en la factura, el nombre del comprador, y sí, el nombre de la empresa, ahí van a poner entre paréntesis, empresa, y la dirección de la empresa. El número secuencial del formulario, correcto. El fecha, referencia al número remito, sí. Y la orden de compra está ahí, referencia al número de orden de compra. Y el ítem, número de orden de compra, y vamos a poner el ítem. ¿Vamos? Y la posición impositiva, porque si yo soy agente de retención, tengo que retenerle ya sea ingreso bruto o el IVA. Bueno, ahora viene una explicación del módulo de inventario, que eso es mucho lo que hemos visto nosotros en que algo hemos explicado en lo que hemos estado viendo recién en compra. Hay tres tipos de inventarios clásicos. Están los inventarios de material adquirido, o sea, todo el material comprado. Hay inventario de producción en proceso. Hay inventario de producción terminada, que generalmente hay un depósito de venta. Teórico, pero físico puede haber varios. Después, existe y hay que explica la evaluación. Bien. Bueno, yo creo que ahí vamos a dejar para esta clase. Ustedes mírenlo
y piénsenlo y después me hacen preguntas para la clase que viene, pero me lo pueden hacer durante la semana, yo no tengo problema, ustedes me suben a la Skype. Acá hay que tener cuidado con esto, ya algo hemos explicado cuando hemos explicado el proceso de compra, porque acá ya hemos explicado algo de la codificación, pero falta explicar algunas cosas. Los depósitos estos, ¿cuáles son los depósitos de producción en proceso? No sé si hay acá un dibujo, acá hay, ¿ves? Ustedes tienen, cuando el proceso 1, yo produzco algo, pero la fecha de corte, o sea, al fin de mes, cuando hago el corte, me encuentro con que tengo materiales acá, que quedaron en etapa intermedia, ¿me entienden? Y acá hay stock proceso 2. Acá vamos a tener que ver después cómo se evalúan eso, porque no es solamente el inventario, sino la evaluación del inventario, que bastante, no es tan sencillo. Ustedes vean, analícenlo y lo vamos a discutir. Ustedes ven que eso vamos a ver si en el ejercicio de taller podemos poner, ustedes no en ustedes, pero sí en la gente de costo, ustedes industriales ya lo han visto, ya han pasado. Estoy hablando para mí mismo ahí. El tema es así, ustedes tienen varios depósitos a veces en proceso. Hay muchos esos productos en proceso que se acumulan ahí. No son siempre porque quedaron en proceso, en el proceso a la fecha de corte, porque quedaron ahí justo en ese momento. Muchos son hechos a propósito, porque son stock intermedio. Por ejemplo, si ustedes tienen la azucarera, uno genera la melaza que le llaman, pero después parte de la melaza, si otro tiene stock, uno dice, a ver, necesito hacer alcohol, hago alcohol, si necesito hacer azúcar, hago azúcar. Pero me conviene tener un stock ahí intermedio acumulado para tener una respuesta rápida ante los pedidos del mercado. ¿Me entienden? Es lo mismo que decir, no tengo que empezar a cortar el tronco y hacerlo tablas. Ya las tablas las tengo acumuladas. Entonces, cuando tenga que armar el cajón, hago clavo o atornillo las tablas. ¿Me entienden? Ya tengo en proceso un montón de tablas ya. Y las tengo porque me van a pedir a partir de ahí. Si yo estoy integrado con el aserradero, por supuesto, tengo aserradero, producción de tabla y producción de... Entonces, toda la producción de tabla, obviamente es un proceso y la tengo a propósito, pues capaz que no tenga que producir cajón ese mes, pero la tengo ahí porque si alguien me pide, yo la armo rápido. ¿Me entienden? Bueno, sigamos, ya ahí lo dejamos ahí, porque si no se me van a quedar dormidos. Es tedioso, es tedioso, es tedioso, pero bueno, esto es, ¿cómo les explico? Yo hablo mucho en esta clase acuérdense que participan los informáticos y participan los ingenieros industriales. Y muchas veces eh, tengo que hablar para los dos, entonces por ahí profundizo un poquito más para los informáticos, pero ustedes también tienen que saberlo los industriales. Porque no por eso tienen que saber que existen las bases de datos, las informaciones que tienen que manejar, qué les conviene codificar, porque ustedes van a tener que tomar decisiones muchas veces cuando trabajen en las empresas y tienen que saber perfectamente qué es lo que ocurre. Entonces, porque no pueden decir este sistema funciona así, que no. No es para ponerse enfrente de la pantalla, tienen que saber lo que ocurre detrás de esa pantalla.
¿Me entienden? En el centro de pantalla hay un montón de bases de datos, son tablas que se conectan unas con otras, hay filtros, hay un montón de cosas y programas, ¿me entienden? Es más, ustedes van a tener que saber hacer query, ¿me entienden? Van a tener que saber, porque muchas veces van a tener que bajar información de la base de datos y procesarlo ustedes probablemente en Excel, porque ya les digo, todos estos sistemas que vienen tienen para bajar en Excel ya. Entonces uno puede bajar información de la base de datos y entonces para eso tiene que hacer un SQL o query para bajarlo. Eso es hacer un pequeño pedido, a ver, sáqueme de la columna, pero tienen que conocer cómo está formada y cuáles son los nombres que tiene dentro de la base de datos para seleccionar la información que quieren. ¿Me entienden? O sea que ustedes van a tener que hacer como ingenieros industriales, hacer SQL para poder obtener información y bajarla a una base de datos en Excel, que ustedes así la van a manejar en Excel y sacarle provecho. Porque ya les digo, muchas veces estos sistemas, cuando uno le instalan estos sistemas, se le instalan algunas cosas ya prefijadas, lo que uno pidió, pero después uno tiene que solucionar o tomar información de acá para otra toma de decisiones. Y para esa toma de decisiones, posiblemente, o para hacer una interfaz entre un módulo y otro. A veces los módulos no están conectados automáticamente y hay que hacer una interfaz, bajar, porque muchos de estos sistemas leen también el Excel, toman información del Excel, levantan información. ¿Me entienden? O sea que ustedes tengan que estar bien al tanto de eso. Bueno, ahí dejamos, chicos. Nos vemos en la clase que viene. Yo les explico. Eh, Les vamos a dar algunas preguntas para que respondan de lo que hemos visto. Algunas verdaderos o falsos que me tienen que responder para el día martes antes de las 10 de la mañana. Igual yo les voy a poner, ustedes después las tienen que mandar por mail al profesor Estrada. ¿Estamos? Él le va a diseñar unas preguntas, verdadero o falso, y algunas que explique rápidamente. No va a ser mucho. La idea cuál es, que ustedes tenemos que saber si ustedes están atentos al dictado de las clases. Por ende, también tenemos que saber si están respondiendo bien a lo que están escuchando. Decir, bueno, mira, ¿aprendió algo o no aprendió nada? ¿Me entienden? Entonces Sí, ustedes, Luis, sí, Luis Sayago. sí, No, era para decirle al alumnado, en función de lo que vos estás comentando en estos momentos, es que el trabajo práctico persigue un fin, no, de ninguna manera persigue un elemento, digamos, de buscar un puntaje, sino más bien un sentido correctivo o de afirmación de conceptos por parte de lo que está aprendido en el aprendizaje que tiene el alumnado. Lo que sí es importante es que cuando se envíe hay una hora de envío, porque presentaciones extemporáneas no la vamos a calificar. Hay horarios para todo. Eso es muy importante dejarlo en claro. Eso es lo único que quería aportar. no, está bien. Acuérdense que los trabajos no se pueden presentar fuera de término. Para nosotros, trabajos no presentados después significa que cuando tomemos los parciales y veamos este cumplió o no cumplió, bueno, van a servir para subir o bajar la nota. Más que nada, por ejemplo, algunos llegan a 6,50 y tienen alguna cosa dudosa y bueno, lo pasamos a 7. Pero si vimos que no cumplió, chao, quedó ahí. En vez de ponerle 6,50, capaz que le ponemos 6, ¿me entienden? Porque la idea es que ustedes estén siguiendo el curso, porque yo no lo veo, están detrás de la pantalla, no los veo, no sé si están, ¿me entienden? Entonces, ¿cuál es la idea? Que ustedes participen de alguna forma.
Bueno, chicos, ya les voy a subir yo las explicaciones y el profe Estrada les va a subir en un Excel las preguntas que tienen que contestar para entregar el día martes a más tardar, al mediodía. ¿Me entiendes? Igual yo se lo pongo por escrito dentro del grupo. Nos vemos, chicos. Chao, chicos. Chao, hasta luego. Nos vemos. Chao, profe, hasta luego. Hasta luego.